Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Yo se los digo, si no se proponen algo más perfecto que lo de los fariseos o de los maestros de la ley, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Ustedes han escuchado lo que se dijo a sus antepasados: no matarás. El homicida tendrá que enfrentarse a un juicio. Pues yo les digo, si uno se enoja con su hermano, es cosa que merece juicio. El que ha insultado a su hermano merece ser llevado ante el Tribunal Supremo. Si lo ha tratado de renegado de la fe, merece ser arrojado al fuego del infierno. Por eso, si tú estás para presentar tu ofrenda en el altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda ante el altar. Y vete antes a hacer las paces con tu hermano. Después vuelve y presenta tu ofrenda. Trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras va todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias y que te encierren en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Capítulo 5, versículos 20 al 26, y estaremos tocando también la primera lectura, que es de Ezequiel, es buenísima, capítulo 18, versículos 21 al 28, y el Salmo 129. Todo esto, hermanos y hermanas, en el ánimo en que estamos. Cuaresma. Estamos en 40 días. Hemos declarado un retiro aquí de 40 días, hermanos y hermanas, escuchando estas charlas y estas reflexiones. Y sobre todo porque como propósito y ejercicio cuaresmal queremos repensar nuestra vida, reorientar nuestra vida, reeducarnos en las cosas de Dios para entender correctamente lo que Él nos pide y así cumplirlo. La palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es que es viernes cuaresmal. Entonces hay el ambiente de penitencia, de abstinencia. El viernes, hermanos y hermanas, identificado con esa hora de la misericordia de las 3 de la tarde. Pues la confesión, el arrepentimiento, la conversión dominan hoy toda la palabra de Dios. Es nuestro ejercicio de la cuaresma, para eso estamos. Cuando venimos a ver muchas de las lecturas que tenemos, nos llaman a un sabio examen de conciencia. Hoy, todas las lecturas nos hablan de purificar el corazón. Ejercicio cuaresmal para ti y para mí. De enderezar, hermanos y hermanas, nuestras intenciones, de enderezar nuestros deseos y pensamientos también. Y también que de repente en la cuaresma, hermanos y hermanas, echemos un vistazo a Dios. Miremos a Dios para darnos cuenta, hermanos y hermanas, de lo imperfecto que somos. No es mirando a los demás, no es mirando a los de atrás, a los que cayeron, a los que están embarrados, a los que están en la vida de pecado como un estilo de vida que tú te puedes evaluar. El perfecto examen de conciencia es mirando al Dios del cielo en su santidad, en su perfección. Por lo tanto, las lecturas de hoy nos van a invitar a mirar, a contemplar a Dios para darnos cuenta de lo imperfecto que somos, y no solamente de lo imperfecto que somos nosotros, sino también de los criterios humanos de moralidad. ¿Cuán imperfectos son? Eso los va a tocar Jesús en el Evangelio hoy. Los criterios de moralidad humanos son imperfectos, pero los criterios de moralidad que vienen de Dios y de Jesús, esos son los que son. Vamos a tratar temas, hermanos y hermanas, hoy de que a veces vemos como si Dios fuera injusto con lo que promete hacer. Y a veces creemos que Dios es injusto y que nosotros somos los justos. Vamos a resolver eso hoy, hermanos y hermanas. Y sobre todo, aquí hay algo muy especial, hermanos y hermanas, que tiene que ver con el prójimo, con nuestra relación con el prójimo, que tenemos que repensar en la cuaresma y reorientar nuestra vida hacia una relación propia de responsabilidad cristiana y de opción preferencial por el bien. A veces, examinar, escúchame, con cuidado y no te sientas mal, cómo hundimos al prójimo cuando le ponemos la etiqueta de que es un adversario,
La forma en que llamamos al prójimo, hermanos y hermanas, a veces es para que nadie lo escuche o no escuche sus razones y que por lo tanto no se respeten sus derechos y somos capaces de difamar. Eso lo va a mencionar hoy Jesucristo en su palabra. Así que, hermanos y hermanas, vamos a prepararnos bien. Y como te he dicho en este retiro que estamos haciendo, nada de paraguas ni de sombrillas, nada de toldos que están de moda. Deja que salpique algo de esto en tu vida, porque es para tu bien, es medicinal, aunque parezca un poco fuerte. Esto sana el alma, hermanos y hermanas, esto sana el cuerpo y va a dirigir correctamente nuestra vida por las cosas que son de Dios. La idea fuerza la vamos a sacar del Salmo 129, que te invito a que lo leas. Si el Señor no perdonara nuestros pecados, ¿quién podrá resistir? Hermanos y hermanas, vamos a empezar con esto. Para Dios nosotros no somos malos y vamos a tener eso presente en nuestra mente. Somos sus hijos, Él es nuestro Padre del cielo. Pero sí, Dios quiere que estemos conscientes, como Jesús ha querido que estemos conscientes con el Evangelio de hoy, que a pesar de que no somos malos, podemos ser incoherentes. Y ser incoherente es la levadura de los fariseos que hemos mencionado aquí. Es el espíritu, la mentalidad, la educación, ¿verdad?, de los fariseos. La incoherencia, por ejemplo, vamos a aplicarlo a lo que estamos viviendo en el tiempo de Cuaresma y a nuestro ejercicio cuaresmal. Pues esa incoherencia, hermanos y hermanas, es como si una persona hiciera su examen de conciencia y después de hacer su examen de conciencia dijera: mi conciencia, ese es el resultado, mi conciencia está tranquila, porque he hecho el examen de conciencia, he analizado mi mente y no mato, yo no robo, yo no he fornicado y yo tampoco he de alguna forma tenido malos pensamientos o he sido cómplice de algún grave crimen. Y yo cumplo con los mandamientos de Dios. No estoy incumpliendo nada. A veces cuando uno escucha este tipo de análisis y de examen de conciencia, hermanos y hermanas, como que nos fuimos con lo más grande, con lo más serio, ¿no? Con los grandes pecados mortales. Entonces desestimamos los pecados veniales. Porque nosotros dividimos las cosas así entre lo grande y lo pequeño, entre lo mortal y lo venial. Y entonces a veces, hermanos, en nuestros exámenes de conciencia caemos en los disminutivos, ¿no? En las cosas que hay que minimizar. Y entre los disminutivos y lo que hay que minimizar, lo que estamos haciendo es poniendo las cosas tan sutiles que al fin y al cabo yo no he hecho nada. Ya no hablamos de pecado y hablamos de un pecadito. Pues yo no sé, el que no tiene pecado y lo que tiene son pecaditos, pues lo que merece es una bendicioncita pequeñita, una absolucioncita bien pequeñita, porque lo que ha hecho es bien pequeñito. Este problema es de incoherencia, hermanos y hermanas, ¿no? El pecado es pecado, sea pecado grave, sea pecado mortal, sea pecado venial o sea un pecado menos grave. Es pecado. Y lo que me llama a Dios a meditar y reflexionar para yo arrepentirme y cambiar mi vida es evaluar si tengo pecado. Ya el tamaño va a medir otras cosas, hermanos y hermanas, pero es la conciencia de yo saber si tengo pecado. En ese estilo de forma de ver las cosas, hermanos y hermanas, ¿pensó esa persona en la violencia verbal como pecado? ¿Pensó esa persona en la violencia verbal? ¿Pensó esa persona que cuando usamos la violencia verbal estamos humillando a nuestro hermano? ¿Pensó esa persona en nuestra ambición que a veces explota al prójimo, hermanos y hermanas? ¿Pensó esa persona en la indiferencia ante los problemas que a veces lleva el mundo, que a nosotros ni nos importa y creemos que nada tiene que ver conmigo? Estas son las preguntas, hermanos y hermanas, que tenemos que hacernos para salir de estar midiendo las cosas como las estamos haciendo. Esto debe intranquilizar nuestra conciencia, hermanos y hermanas. Debe intranquilizar la conciencia el mero hecho de detectar un pecado. No tanto si es grave,
no tanto si es menos grave, no tanto si es un pecado mortal o sea un pecado venial. El hecho de que haya un pecado de la forma que sea debe de intranquilizarme, porque eso quiere decir que algo anticristiano he cometido yo. Y es algo anticristiano que he hecho en contra de Dios, en contra del prójimo o en contra de mi propia persona. Por eso, hermanos y hermanas, vamos a aprender nosotros, al repensar nuestra vida y reorientar nuestra vida, a hacernos esta pregunta. ¿Medimos acaso nosotros el pecado por su tamaño? Eso es como un error. La idea aquí que hay que poner en nuestras mentes es, hermanos y hermanas, medir los pecados no por su tamaño, sino por el impacto dañino que causan a la fraternidad, a la justicia y a la convivencia de los unos con los otros. Y todo pecado mortal o venial, hermanos y hermanas, es capaz, lamentablemente, de dañar esa convivencia que debemos de tener los unos con los otros, afectarla, herirla, lacerarla. Todo pecado. En tu familia, en tu matrimonio, como esposo, como esposa, como madre, como padre, como hijo, como hermano, como lo que sea. Y eso es lo que tenemos que estar nosotros mirando. Agredir física, hermanos y hermanas, y verbalmente no es vida de cristianos, eso tú y yo lo sabemos. El discrimen tampoco, hermanos y hermanas, es de los cristianos. No es comprensible, hermanos y hermanas, ese tipo de conducta en medio de los que creemos en Cristo y seguimos a Cristo. Para aquel que está orando, hermanos y hermanas, como tú y yo, y sacamos tiempo para orar, para ti y para mí que vamos a misa, que vamos al culto, que estamos en asamblea, en congregación y estamos en iglesia, hermanos y hermanas. No puedo estar en eso. No puedo estar en eso. ¿Cuál sería el efecto? ¿Por qué no puedo estar en eso? Pues, ¿cuál sería el efecto? Porque aquí el problema con eso es, hermanos y hermanas, con todo lo que hemos señalado hasta ahora, que se va sellando el corazón. Se sella el corazón y el corazón va a impedir, hermanos y hermanas, que entren el perdón y la reconciliación. Se cierra el corazón, se endurece el corazón y eso impide, hermanos y hermanas, que de alguna forma entre el perdón y entre la reconciliación. Podemos estar en esa situación nosotros cuando empezamos a echar los pecados graves y graves mortales a un lado, como que yo no estoy en eso, yo no participo de eso, eso no tiene que ver conmigo, y todo lo que queda pues son faltas menores. Son faltas que yo pues hago de vez en cuando, pero son como ofensitas, son pecaditos, son manías que uno tiene, cositas así. Así han hecho hasta con el prejuicio, hermanos y hermanas, lamentablemente. Eso lo han hecho hasta con el prejuicio. Dicen todavía que por ahí hay prejuicio y lo que han hecho con el juicio es minimizarlo, hermanos y hermanas, ¿no? Es meterlo dentro de los disminutivos. No, yo no lo llamo negro. Si lo llamo negro es un prejuicio. Pues le digo el negrito. Eso es un diminutivo, hermanos y hermanas. Eso es minimizar. Para que no se sienta ofendido, ¿verdad? Como que es prejuicio. El negrito. La negrita. No le digo negro y negra porque ya eso es pecado. Es como el gordo. Para que no se sienta mal o no crea que lo estoy ofendiendo. Está gordito. Sutilmente. Gordito. Está gordita. Por no decirle que está obeso, estás gordo, estás desfigurado. Pues, hermanos y hermanas, a veces caemos en este tipo de situación y esto es lo que tenemos nosotros que ver. Cuando hacemos eso, hermanos y hermanas, lamentablemente se va cerrando el corazón. Se impide de alguna forma, hermanos y hermanas, que entren en nuestro corazón, pues precisamente el perdón que necesitamos junto con la reconciliación. Pregunta de examen de conciencia: ¿qué será lo que está pasando en nuestros corazones? ¿Qué será lo que está ocurriendo en nuestros corazones? Sabemos, hermanos y hermanas, lo que es no matar. Sabemos lo que es no matar. Pero a veces tenemos que preguntarnos en el examen de conciencia y en el ejercicio cuaresmal, hermanos y hermanas,
Si sabemos nosotros los cristianos que existen otras formas de privar de la vida a los demás, tú y yo sabemos que hay otras formas de privar a nuestros hermanos de sus vidas, a mi esposa, a mi esposo, a mi padre, a mi madre, a mis hijos, a mis hermanos, a mi vecino, a mi prójimo, a mi compañero de trabajo, a mi compañera de iglesia, a mis hermanos en la fe. Yo sé lo que no es, lo que es matar y no matar. Ahora sé yo que hay otras formas en las cuales yo puedo destruir la vida de una persona, hermanos y hermanas. O sea, no podemos nosotros ir descalificando las cosas por la gravedad, porque pues siempre vamos a salir, como quien dice, hermanos y hermanas, limpios de corazón. Un corazón lleno, hermanos y hermanas, de ira excesiva. Piensa en esto, en el trato hacia los demás. Y que en esa ira excesiva vamos nosotros de alguna forma faltando el respeto a los que nos rodean, insultando el respeto, como dice Cristo, ¿no? Le llamo nécil, renegado, imbécil, se merece que lo juzguen. Fíjate la importancia que da. ¿Y por qué? Es que esas palabras no nacen de un corazón limpio, hermanos. No nacen de un corazón puro, no nacen de una persona de fe. Esas cosas nacen de ese corazón que se encerró, que se encierra, que no tiene perdón, que no cree en la reconciliación. Ahí dentro de ese corazón lo que habita cuando alguien te dice necio, estúpido, cuando tú le dices a algunas personas imbécil, renegado, idiota, bueno para nada. Cuando decimos esas cosas, hay ira excesiva en nosotros, hermanos y hermanas. Hay falta de respeto, hay insultos que desdicen de nuestra condición cristiana y de lo que nosotros queremos y somos. Jesús por eso llama a todo cristiano a que tenga integridad, que eso va en contra de la incoherencia, porque la incoherencia es una división entre palabra y obra que no se cumple lo que se cree. Vamos a tener nosotros integridad con el prójimo y hasta con Dios. Por eso la recomendación de Jesucristo es: deja lo que estás por ofrecerle a Dios al ladito del altar y resuelve con el prójimo lo que todavía no le has ofrecido. ¿Cómo es posible yo ofrecerle ofrenda a Dios cuando yo todavía al prójimo no le he ofrecido perdón? Deja a un lado la ofrenda, vete y reconcíliate con el prójimo, porque eso es lo que tú tienes que ofrendarle a él. No solo tienes una ofrenda para Dios y la ofrenda del prójimo todavía no se la has entregado. Resuelve eso, es lo que está diciendo Jesucristo nuestro Señor, porque es incoherente, hermanos y hermanas, para un cristiano esa orientación en la vida, esa orientación totalmente de la incoherencia no lleva a la salvación y no lleva a lo que está buscando Dios para cada uno de nosotros. En el ejercicio de la cuaresma, hermanos y hermanas, en el ejercicio cuaresmal que estamos todos metidos, nos lleva a reorientarnos. Abre el corazón para la reorientación y para poder entender, hermanos y hermanas, que la fe que nosotros profesamos de palabra se practica por la obra. En las acciones nuestras, hermanos y hermanas, de la vida diaria, del cotidiano, en el ejercicio cuaresmal que estamos haciendo, hermanos y hermanas, y especialmente este viernes, es cuestión de examinar, hermanos y hermanas, es cuestión de ver si estamos dentro de esa incoherencia, si te sientes herido, y escucha bien esto, y esto es con tu propia conciencia, si tú de alguna forma te sientes herido por el prójimo, ¿qué estás haciendo para que cicatrice el producto y el doloroso resultado de ese recuerdo? Eso es bueno meditarlo y tenerlo en mente en esta cuaresma. Eso es bueno tenerlo presente en lo que estamos haciendo. Porque a veces no estamos en paz. Y a veces tenemos cargas del pasado que son de problemas, hermanos y hermanas. ¿Qué estamos haciendo para que cicatrice el doloroso recuerdo? ¿Cómo traigo yo la gracia de Dios a mi corazón para perdonar y olvidar? Cicatrizando, sanando, para que la herida no sangre más. Haz este ejercicio en la cuaresma, hermanos y hermanas. Lleva a Jesús
recógete, lee la palabra de Dios, medita, quédate tranquilo, lleva a Jesús al momento de la herida, hermanos y hermanas, de aquel pasado. Retrospectivamente lleva a Jesús a ese momento de la herida, del dolor, de cuando te laceraron de alguna forma, llévalo. Y deja que Jesucristo entre en ese escenario y reemplace el dolor, la herida, por el amor, hermanos y hermanas. Y así seremos libres para perdonar. Es un ejercicio cuaresmal. De lo contrario, hermanos y hermanas, dice Benedicto XVI, si nosotros no aprendemos a trabajar con eso, la polilla del resentimiento domina en el corazón. El pecado de resentimiento se queda ahí dentro. Tenemos que manejar esta cuestión del resentimiento. Eso va a dominar en el corazón, eso es lo que lo cierra, no perdona, no olvida y sigue esa herida sangrando, inconcluso el caso, y sigue dando vuelta para atrás por lo que me hicieron, cómo me lastimaron, toda esa ira, todo ese rencor lo llevas dentro, vomitas ranas, vomitas serpientes, hermanos y hermanas, porque entonces aquel es necio, el imbécil está partiendo y hablando desde una experiencia mala, trágica, y estás lastimado, estás herido. No es de cristianos hacer eso, no es de hombres y mujeres de fe vivir bajo ese panorama. Por eso se le llama la polilla del resentimiento, hermanos y hermanas. Eso dominaría el corazón. ¿El resentimiento qué es? Mira, el resentimiento es tener un enojo o un pesar por algo. Tengo un enojo o un pesar por algo. Eso es el enojo. Y ese enojo que yo tengo por el resentimiento, ese pesar que yo tengo por lo que está sucediendo o me sucedió, se expresa en sentimientos, en pensamientos, en actitudes, hermanos y hermanas. Nos volvemos hostiles. Viene la ira, viene el endurecimiento mismo del propio corazón. Nos ponemos eufóricos de alguna forma, de mala gana, hermanos y hermanas, enfurecidos, con una incapacidad terrible para perdonar. Eso es lo que está detrás de todo eso, ese resentimiento. Busca dentro de esas telarañas del pasado, polvo acumulado, libro abierto, capítulos sin concluir, te persiguen como fantasma y siguen dándole a un caballo que está muerto, sobrematando, hermanos y hermanas. Así vivimos a veces nosotros inquietos dentro de esa situación. Entonces, hermanos y hermanas, sale la incapacidad para perdonar de todo eso. Por lo tanto, esas cosas encadenan y tú tienes que saberlas. Y Cristo nos llama a liberarnos y a soltarnos de ella. No nos enfoquemos, hermanos y hermanas, y estamos concluyendo, no nos enfoquemos en lograr lo mínimo para alcanzar el perdón y la sana conciencia. No te esfuerces en alcanzar lo mínimo. El mínimo, hermanos y hermanas, no lo garantiza. No lo garantiza de ninguna forma. No es garantizado. Es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo. Eso no va a lograr mucho. Cuando estamos enfocados es como el mínimo esfuerzo. No se logra mucho, hermanos y hermanas, con eso. Por lo tanto, hay que llegar al máximo posible en las cosas de Dios. No te conviertas poca cosa, no perdones poquito, no olvides poquito, no te entregues un chispito, no te dones un chispito, no leas la palabra de Dios un chispito, porque el mínimo esfuerzo me va a garantizar el amor de Dios. Por lo menos hice algo, aunque fue chiquitito. Esfuérzate por lo máximo, dice Cristo, ¿no? Esfuérzate por lo máximo y alcanza lo máximo es posible. Cuidado con creer que con cumplir, hermanos y hermanas, forzosamente de alguna forma unos requisitos podemos alcanzar nosotros, recaudar ciertos méritos por parte de Dios, por cumplir forzosamente algunas cosas. No va por buen camino, hermanos y hermanas, ese tipo de pensar y de meditar. Se trata de reconocer humildemente nuestras faltas. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedo hacerlo yo? ¿Podemos tú y yo en esta cuaresma, hermanos y hermanas, humildemente reconocer nuestras faltas?
Seremos capaces nosotros, hermanos y hermanas, tú y yo en esta cuaresma, seremos nosotros capaces de matar las ilusiones de otros si no somos asertivos, si no nos convertimos, si no alcanzamos lo que Dios quiere y seguimos en la cuaresma haciendo lo que no tenemos que hacer, capaces de matar las ilusiones de otros, capaces de menospreciar también al prójimo, capaces de anular al prójimo, de dejarlo marginado y hasta, hermanos y hermanas, de guardar rencor en el corazón. Ciertamente eso no es una muerte física. No has matado a nadie, no has cometido un crimen de homicidio, de asesinato. No es una muerte física, pero todo eso que hemos mencionado, hermanos y hermanas, es una muerte moral y espiritual que se practica con el insulto, hasta con el insulto, con la falta de respeto. Es muerte moral hacia el prójimo y muerte espiritual para el prójimo. Piensa en eso. Vamos a finalizar, vamos a concluir. Hoy lo que nos enseña la palabra de Dios en este viernes de arrepentimiento. Podemos encontrar muchos adversarios en la vida, hermano y hermana, pero el peor de todos adversarios en nuestra vida somos nosotros mismos. Cuando uno de alguna forma se aleja de las cosas de Dios, se aleja hasta incluso del evangelio y del camino que Dios y Jesús nos han propuesto. Cuando hacemos eso, somos nuestro peor adversario, somos nuestro peor enemigo, y eso hay que reflexionarlo y meditarlo durante esta cuaresma. Si buscamos reconciliarnos con Dios, como tú y yo lo estamos buscando en el ejercicio cuaresmal, en el repensar nuestra vida y en el reorientar nuestra vida, el primero, hermanos y hermanas, que tiene que cambiar somos nosotros. El primero que tiene que perdonar somos nosotros. El primero que se tiene que reconciliar somos nosotros. No podemos ser enemigos nuestros, tenemos que ser amigos nuestros y llevarnos nosotros primero durante todo ese proceso. Por eso el ejercicio de la cuaresma, por eso la cuaresma es tan fuerte en términos de transformación y cambio. Finalizo con unas palabras de San Agustín que son preciosas, un pensamiento muy bueno. Escucha lo que dice San Agustín. Mientras seas adversario de ti mismo, la palabra de Dios será adversaria tuya. Mientras seas adversario de ti mismo, la palabra de Dios será adversaria tuya. Por lo tanto, hazte amigo de ti mismo y te habrás reconciliado con la palabra de Dios. San Agustín. Así que, hermanos y hermanas, si el Señor no perdona nuestros pecados, ¿quién puede resistir? ¿Es acaso injusto el proceder de Dios? ¿O es acaso injusto nuestro proceder? Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.